Dicen que la historia es cosa del pasado, pero aquí la hacemos más viva que nunca. Bienvenidos a Historias con Bigotes, el podcast donde descubrimos el lado más curioso y divertido de la historia y la literatura. Soy el profesor Aldo, y junto con el profesor Gato, te llevaré por relatos sorprendentes que te harán ver el pasado con otros ojos. Así que afila tu mente, y tus bigotes si tienes, y prepárate para aprender, y que comience la historia. Capítulo 2. Hoy presentamos Francisca Pizarro, la ilustre mestiza. Hoy les invitamos a conocer la historia de Francisca Pizarro. Nacida en 1534 en Jauja, hija de Francisco Pizarro y de Inés Huaylas, quien fuera hija de Huayna Cápac, el último gran inca. Francisca es la primera mestiza del Perú. Vivió en un periodo de transformaciones profundas, donde su vida y sus decisiones estuvieron marcadas por el choque entre dos culturas radicalmente distintas. El libro que usaremos en este podcast se titula Francisca Pizarro, una ilustre mestiza, 1534-1598. Fue publicada por la editorial del Instituto de Estudios Peruanos, cuya autora es la historiadora María Rostowski, la cual nos ofrece una biografía muy completa de este personaje poco conocido por la historia. Hola chicos, como siempre el profesor Aldo se olvidó de presentarme. Soy el profesor Gato. Quiero preguntarles, piensen por un momento, ¿qué harían si tuvieran que elegir entre dos mundos? Eso fue lo que vivió Francisca. De un lado, el poder y la conquista, y del otro, la nobleza andina. ¿Les gustaría vivir entre dos mundos como ella? Tienes mucha razón, gatito. Chicos, les comento que en este podcast también contaremos con la presencia del profesor Gato. Él es un lector muy apasionado y nos acompañará en conocer la historia de Francisca Pizarro. Así que continuemos. Una niña en el centro de la conquista. Francisca Pizarro nació en 1534 en Jauja, la ciudad fundada por su padre, Francisco Pizarro, en un periodo en el que las estructuras del imperio inca estaban aún frescas y la colonización española estaba tomando forma. María Rostowski nos describe su vida desde el inicio y nos dice que estuvo marcada por tensiones entre estos dos mundos, especialmente con la figura de su madre, Inés Huaylas, hija del inca Huayna Cápac. Este cruce de linajes le dio una identidad compleja. Era parte de la primera generación de mestizos, nacida en una época de choques violentos, pero lo más importante es que Francisca creció viendo cómo su vida estaba determinada por circunstancias políticas y familiares, algo que muchos mestizos enfrentaron en la historia del Perú. ¡Qué dilema! Cuando nacemos, a veces no elegimos las circunstancias, pero ¿acaso no es lo que nos hace más fuertes? Eso es lo que vivió Francisca. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Cómo se sintió vivir entre dos mundos tan diferentes? En 1541, cuando Francisca tenía solo 7 años, su padre, Francisco Pizarro, fue asesinado en un levantamiento interno entre los conquistadores. Este suceso transformó su vida para siempre. Rostowski lo describe como un evento que marcó su infancia, sumergiéndola en un mundo donde el caos político y la violencia eran constantes. Después de la muerte de Pizarro, Inés Huaylas, su madre, se distanció de ella. La joven Francisca quedó atrapada entre las luchas de poder dentro de la familia Pizarro, el control de los encomenderos y la creciente resistencia de los pueblos indígenas. ¡Qué dilema! Cuando nacemos, a veces no elegimos las circunstancias, pero ¿acaso no es lo que nos hace más fuertes? Eso es lo que vivió Francisca. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Cómo se sintió vivir entre dos mundos tan diferentes? Si hablamos acerca de la educación de Francisca, hallaremos que, a pesar de las turbulencias políticas y familiares, Francisca Pizarro recibió una educación privilegiada. Rostowski destaca que, al ser hija de Pizarro,
Francisca fue educada según los estándares españoles, lo que la convirtió en una mujer culta para su tiempo. Recibió enseñanza de lectura y escritura y fue instruida en música, particularmente en el clavicordio, además de practicar la danza. La educación de Francisca no solo reflejaba el interés de su familia en asegurar su estatus, sino también la influencia de la cultura hispana, que dominaría su vida a partir de ese momento. Pero a pesar de su educación, siempre mantuvo un vínculo profundo con su herencia, lo cual la definió en su identidad mestiza. ¡Qué envidia, chicos! Leer, escribir, música, danza. Y yo solo me pregunto si me enseñarán a tocar el violín. ¿Se imaginan estar atrapados entre dos mundos y además tener que aprender todo eso? A los 17 años, Francisca se trasladó a España, donde se casó con Hernando Pizarro, su tío, en un matrimonio que fue tanto una estrategia política como una forma de consolidar el poder de los Pizarro en la península. En este contexto, María Rostorowski señala que este matrimonio no fue solo una decisión personal, sino una manera de asegurar la riqueza y la influencia de la familia en el nuevo mundo colonial. Este matrimonio fue una de las formas en la que las élites coloniales mantenían su estatus, y fue una medida necesaria para preservar el poder y las encomiendas de los Pizarro. Tal vez hoy en día podríamos elegir, pero en tiempos de Francisca, las decisiones no siempre las tomaba el corazón. Después de la muerte de su primer esposo, Hernando Pizarro, Francisca volvió a casarse, esta vez con Pedro Arias Portocarrero, un hombre joven, mucho más joven que ella. Este segundo matrimonio fue aún más controversial que el primero, debido a la diferencia de edad y los lazos familiares entre ambos, lo que causó comentarios en la sociedad de la época. Según Rostorowski, este matrimonio fue una estrategia para asegurar sus derechos y propiedades. A través de este matrimonio, Francisca y Pedro Arias se trasladaron a Madrid, donde vivieron y donde Francisca continuó gestionando los bienes heredados. Sin embargo, este matrimonio también estuvo marcado por el gasto excesivo, lo que resultó en una decadencia económica que afectó a toda la descendencia de los Pizarro. De esta forma, a lo largo de su vida, Francisca Pizarro fue una mujer atrapada entre dos mundos. Desde su nacimiento en 1534 hasta su muerte en 1598 en España, vivió rodeada de privilegios y también de luchas internas. Aunque estuvo rodeada de riquezas y poder, la historia de Francisca nos recuerda las complejidades de ser mestiza en un mundo colonial. La historia de Francisca es la historia de muchos, una identidad dividida entre lo que es y lo que la sociedad espera que seas. Si te ha gustado este video y quieres seguir descubriendo más relatos, no te olvides darle like. Tu apoyo es el maullido que impulsa este canal. Hasta la próxima.